Bienvenido o bienvenida a mi canal de YouTube. Este será el primer capítulo de toda una recopilación de una serie de información que te voy a hablar solo exclusivamente sobre los negocios de grooming. Mira, soy Carmen Morillo, soy peluquera canina y empresaria. Llevo más de 16 años ya en el sector de la peluquería canina. Pero antes de nada, antes de contarte todo lo que tengo que informarte al respecto de todas las cagadas, los errores de la peluquería canina. Incluso voy a contarte cosas muy incómodas que precisamente te van a poner los pelos de punta. Vete arriba a la derecha y darle al botón de suscribir. Y además quiero que actives las notificaciones, porque así te vas a enterar en tiempo real de todas las cosas que tengo que contarte, así como formaciones, eventos presenciales, seminarios y todo lo que vengo haciendo en directo en mi canal de YouTube. Bien, voy a decirte algo justamente en este canal, el primer capítulo de todo, que quizá no te guste o que no le guste a todo el mundo, pero es que es una verdad muy incómoda que ya está bien y creo que alguien tenía que decirla en voz alta. Mira, si eres groomer y tienes un negocio de peluquería canina, sé que precisamente te encantan los perros y te encanta hacer lo que haces cada día. Si todavía no tienes un negocio de grooming, no importa, de hecho, mucho mejor, porque te vas a enterar de un montón de cosas para que no tengas que cometer los mismos errores que hemos cometido todos. Pero lo más importante, antes de nada, recuerda que vengo a hablarte de negocios, de grooming, es que quiero que sepas o que reflexiones sobre algo que creo que no se habla mucho en este gremio, y es que todo negocio tiene un único objetivo y es ganar dinero. ¿Verdad que ahora mismo te acabo de decir algo y se te han cruzado las neuronas? Claro, porque todavía pensamos que ganar dinero a través de hacer algo con animales es algo poco ético, ¿verdad? Pues mira, te voy a contar algo. Cuando tú decides abrir un negocio de peluquería canina, todo eso de amar a los animales, a los perros, tus valores, el propósito, todo tiene que estar muy bien alineado contigo. Obviamente, claro que sí. Y de hecho yo fui de esas primeras que me envalentoné y salté sin paracaídas a tener un negocio solo porque me gustaban los perros. Pero te voy a contar algo. Es que eso no basta para pagar tu factura a final de mes. Es que si realmente tienes un negocio que no te da para vivir, no es un negocio, es otra cosa. Y muchas veces es un hobby o es un chiringuito. Mira, esa es la verdadera situación de la gran mayoría de peluqueros caninos que conozco y que han pasado por mis manos. Luego te contaré. Pero te voy a contar mi caso real. Como te digo, hace muchísimo tiempo que precisamente empecé a hacer mi primer negocio de peluquería canina. Y claro que es importante todo lo que acabamos de comentar. Tienes que amar a los perros, te tiene que gustar esto, si no, no te puedes dedicar a la peluquería canina. Pero tener un negocio donde realmente no te salen los números, eso no es tener libertad. Quiero que sepas que puedes estar muy alineada con tus valores. Puede ser eh, que te encante lo que haces, pero si no llegas a final de mes, esa alineación que tienes y esa pasión que tienes por los perros, por los animales, se va a convertir en frustración, en cansancio, en saturación y en culpa. Sí, sí, en culpa. De hecho, yo fui de esas peluqueras que lo viví en primera persona hace mucho tiempo. Te cuento más. Cuando yo empecé, trabajaba muchísimas horas, pero facturaba poco. Había meses que no sabía si iba a poder pagar todos los gastos que tenía. Y mira, todavía no tenía peluquería canina porque trabajaba para otra persona en una clínica veterinaria. Ya mis precios eran muy bajos. Lo que pasa es que pronto me envalentoné y me abrí mi primer negocio. Y ahí es como que me sentía plena, ¿no? Me sentía que ya estaba haciendo lo que quería para mí misma y era yo la que tenía que gestionar todo. Pero me di cuenta de que vivía apagando fuegos y que realmente no llegaba a lo que creía que era ser dueña de un negocio de grooming. La verdad es que he de decirte, no sé si no me conoces, si me conoces, pues esto te sonará. Si no, puedes seguirme en Instagram en carmenmorillo.estilismocanino. A mí no me faltaba talento, tampoco me sobraba.
era una groomer muy aplicada, siempre estaba asistiendo a formaciones de técnica. Pero me di cuenta de que por mucha técnica que tuviera, por hacer muchísimos perros, realmente eso no se solucionaba. Es que durante mucho tiempo yo pensaba que lo único que tenía que hacer era trabajar más, trabajar duro, te sonará. Todas esas personas en el sector que dicen, ay, qué tontería, no hay que hacer nada más que trabajar duro, echar muchas horas, así es como yo he hecho mi negocio durante muchos años. Pues la verdad es que yo lo único que hacía era cansarme más y frustrarme más y ver que eso no era la vida que yo quería. Pero bueno, llegó un día en que realmente empecé a pensar que si en vez de trabajar duro, trabajaba de manera inteligente, lo que se llama trabajar con cabeza, pues probablemente, ¿por qué no iba a tener un negocio que me diera la vida que yo quería, ¿no? Y ahí fue cuando empecé a darme cuenta de que otras personas tenían sus peluquerías organizadas, de que sí tenían como una previsión de cuentas, de números, sabían lo que iba a pasar el siguiente mes o el siguiente trimestre. Y ahí es donde me empecé a dar cuenta de verdad de que eso sí era un negocio. Al principio es verdad que lo primero que hice, por si te sirve a ti también, era empezar a organizar las cuentas. Empecé por ahí. Y luego empecé a estructurar mucho los espacios que tenía en la agenda, porque al principio tenía muchas calvas en la agenda. Era cierto que no sabía cómo planificarlo bien. En el momento en el que organicé esas dos cosas, bajé los gastos y empecé a tener dos cuentas del negocio y a organizarme y guardar la facturación del IVA, etcétera. Todo eso a mí me dio mucho oxígeno, me dio tranquilidad. Y esa fue la manera en que pude empezar a pensar en tener otro tipo de capacidades de cómo captar clientes nuevos y clientes que valoraran mi trabajo. Pero claro, no antes de eso tuve que aprender a subir los precios, algo que me aterraba. Porque al principio es verdad que copiaba los precios de la competencia y eso es lo que me generaba mucha frustración, el no saber si estaba cobrando bien, ¿no? Pues esa era yo, esa era Carmen hace 16 años. Y quiero ponerte también un ejemplo que no sea solamente mío. Han pasado ya decenas de groomer por mis manos, conozco muchos casos de compañeros o alumnos, personas que se han formado conmigo a nivel básico en perfeccionamiento o incluso dentro de la programación empresarial que tenemos de TGB Academy, y todas esas personas llegaron como yo. Me he sentido súper identificadas con ella, era como atender a Carmen del pasado. Me he dado cuenta de que es un problema real y latente que tenemos en este sector del grooming. Por cierto, no solamente en España. Eso pasa en multitud de países. Parece que es como la maldición de no la profesión, sino el negocio de la peluquería canina. Compañeros latinoamericanos que son muy buenos en técnica, pues no tienen la capacidad de sostener un negocio de por sí. Incluso, sin ir más lejos, compañeros de aquí de España, grandes compañeros que han tenido que cerrar su negocio a pesar de tener multitud de medallas colgadas en la pared. Y es que no va de técnica, es que va de saber hacer un negocio. Creo que esto es algo que nos deberían explicar básicamente en algún módulo de la formación básica como peluqueros caninos. Lo que sí quiero que tengas en cuenta es que cuando empezamos a estudiar esta maravillosa profesión, por supuesto que los profesores, los mentores que indican cómo hacer la parte técnica del perro, no tienen quizás esos conocimientos, no tendrían tampoco por qué. Estaría genial que se metiera algún módulo a nivel empresarial para evitar este tipo de cuestiones en el futuro cuando uno aprende a hacer esta bonita profesión. Pero la realidad es que llegados a ese punto, quiero que te plantees algo. En una academia básica de formación de peluquería canina no nos enseñan a tener un negocio. Te enseñan a realizar la técnica del corte, del arreglo y del acicalado de las mascotas. Pero es tu responsabilidad que empieces a pensar que si tienes un negocio o lo quieres abrir, da igual que sea en España o en cualquier otra parte del mundo, necesitas empezar a aprender sobre cómo tener un negocio de peluquería canina. Mientras sigamos normalizando esto que está pasando en este sector a nivel mundial, probablemente seguiremos viendo peluqueras caninas que estén agotadas, frustradas y pensando que el problema son ellas mismas. Y eso va mucho más allá de los números, eso va mucho más allá de sentirte angustiada continuamente y culpable porque crees que eres tú
la que estás haciendo algo mal, que las cuentas no salen. Y te voy a decir algo. El problema no eres tú. Ya tenía que llegar alguien a decirte, para un momento, el problema no está en ti. Es simplemente que nadie te ha enseñado a gestionar una empresa, que tú todavía no estás pensando como empresaria. Y aquí hoy quiero contarte algo. Mi trabajo actual consiste en eso. Hace 2 años y medio abrimos la academia TGB Academy de Grooming Business y actualmente ayudo a peluqueros caninos a poner en orden su negocio y sus números. Es que tenemos que dejar de sobrevivir de la peluquería canina y empezar a dirigir una empresa con mucho criterio, sabiendo lo que hacemos, planificando, previniendo situaciones económicas, financieras, de agenda. Y sí, está muy bien vivir de la peluquería canina, pero vivir de la peluquería canina con tranquilidad, con dignidad, sintiéndote orgullosa de lo que estás haciendo cada día, eso es todo un logro. Así que si has llegado hasta aquí, este ha sido el primer capítulo para contarte, sin pelos en la lengua, nunca mejor dicho, lo que un peluquero canino le diría a otro en base al tiempo que ha pasado ya, lo que a mí me gustaría que me hubieran dicho hace 16 años. Y no es casualidad, también quiero que tengas en cuenta que tienes en tus manos una profesión maravillosa, porque probablemente tú eres maravillosa, porque tú tienes la capacidad especial de trabajar con estos auténticos seres tan amorosos que nos devuelven tanto cariño incondicional cada día. Pero una cosa es esta y otra es que tú empieces a respetarte como profesional y a respetar la profesión. Y aquí mi granito de arena para todos los groomers del mundo que nos estén viendo, para deciros que hay una diferencia entre hacer peluquería canina y tener un negocio de grooming. Si es tu caso, empieza a seguir este canal. Puedes seguirme también en Instagram, carmenmorillo.estilismocanino, y lo más importante es que no te pierdas ningún capítulo, porque a partir de ahora voy a contarte muchos trucos, muchos tips y muchas cosas que a mí me hubieran gustado, que me hubieran contado hace muchos años, para que aproveches esta ola mundial que tenemos sobre las mascotas, porque actualmente, no sé si sabes, que tenemos un pico muy grande, sobre todo en España, de tener muchísimos más mascotas en las casas que hijos. Por tanto, si tenemos tantísimo volumen de perros en nuestras ciudades, ¿cómo es que tú todavía no estás teniendo la visión empresarial que tu negocio necesita? Y ojo, antes de terminar, un negocio de grooming solamente puede morir por dos casos importantes. Uno es por quiebra, porque no sabes realizar tu negocio realmente, y otro es por éxito, porque te va tan bien que no sabes manejar ese éxito. Así que atenta al segundo capítulo.